Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Episodio 3. Migas de pan. Año 2002. Abre sus puertas en Madrid, en el Palacio de Cristal, una exposición titulada Exilio. En ella se exhiben 400 piezas que documentan la vida y el éxodo de quienes, huyendo de la represión y el odio, tuvieron que exiliarse de España tras la Guerra Civil. La muestra, organizada por la Fundación Pablo Iglesias, incluye documentos originales, carteles, fotografías, publicaciones, esculturas, pinturas y objetos personales. Ese mismo año se constituye la Asociación de Descendientes del Exilio Español, promovida por un grupo de hijos e hijas de exiliados residentes en España y en otros países. Unos meses más tarde, ya en 2003, y al hilo de la exposición del Palacio de Cristal, Televisión Española emite 2 documentales con el título Exilio y Exilio, capítulo 2. Un tema proscrito que llevaba décadas en el olvido emerge de su silencio, y no es el único. En el año 2000 se constituye la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuya finalidad es, por un lado, localizar las fosas comunes donde yacen los desaparecidos de la represión franquista y, por otro, exhumar los cuerpos y entregárselos a sus familias. Es como si en España, con el cambio de siglo, el movimiento memorialista hubiera eclosionado. Libros, películas y programas de radio ofrecen testimonios de exiliados y supervivientes. ¿Pero a qué se debe este fenómeno? Según la teoría psicoanalítica de Nicolás Abraham y María Torok, tras la experiencia traumática de un genocidio o una dictadura criminal, el duelo no realizado de las víctimas permanece enterrado, como si estuviera dentro de una cripta. Por eso, a la generación del crimen sigue la del silencio, incapaz de verbalizar un legado de hechos tan ominoso. Durante mucho tiempo, la cripta permanece sellada, pero el secreto enterrado, lo indecible, aquello de lo que no se puede hablar, reclama ser escuchado y acaba llegando a la generación siguiente, la de los nietos. Es entonces cuando los fantasmas salen de sus tumbas, reclamando que la cripta se abra y revele sus secretos. En el año 2002, tras la exposición del Palacio de Cristal, Amadeo Gracia, que ha guardado celosamente su historia durante décadas, decide contarla. Manda una carta al diario El País, en la que adjunta la copia de una foto. Es una foto famosa. Se publicó el 18 de febrero de 1939 en La Ilustración, una revista francesa, y 2 días más tarde la revista Life la reprodujo. En ella, 5 figuras tristes, exhaustas, avanzan por un camino montañoso. Delante va un hombre con una niña de la mano. La niña, a la que le falta una pierna, usa una muleta para apoyarse. Detrás de ellos, otro niño, también cojo y con muleta, es conducido por un adulto. Al fondo, cerrando la marcha, los sigue un adolescente. Advertidos por el fotógrafo, los 5 miran a cámara mientras caminan. Están huyendo de la guerra. En la carta enviada a la redacción de El País, cuyo título es Ni perdono ni olvido, Amadeo explica que él es el niño del centro de la imagen y que de todos ellos es el único que sigue con vida. Luego añade, es mi familia. Por el guri, guri, guri que lleva la boticaria, parece que va diciendo de la fuente
sale el agua. Capítulo primero. De la fuente sale el agua. Niños en peligro. En el agua vive el pez. Y el pez se halla muy contento porque nunca tiene sed. En el folclore popular abundan las historias de niños perdidos o abandonados. En un recopilatorio titulado Cuentos al amor de la lumbre, Antonio Rodríguez Almodóvar elabora una tipología de los cuentos, en función de la cual se dividen en maravillosos, de costumbres y de animales. A su vez, dentro de los cuentos de costumbres distingue, entre otros, los de pícaros, los de tontos y los de niños en peligro. Si hay un cuento de niños en peligro por excelencia, es el de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm. En él se cuenta la historia de dos hermanos que son abandonados en el bosque por sus padres. La razón, según dicen, es que son pobres y no los pueden mantener. Hansel, que es muy listo, se guarda piedrecitas en los bolsillos para ir arrojándolas por el camino. Así, cuando los dejen solos en el bosque, solo tendrán que seguir el rastro para volver a casa. La treta le sale bien la primera vez, pero la segunda no tiene tiempo de coger las piedras. Hansel, que nunca se rinde, utiliza el pan del almuerzo y va dejando caer las migas mientras su padre los lleva al bosque. El problema es que los pájaros, con los que no contaba, se las comen todas. Ya no hay manera de volver a casa. Los niños, entonces, tienen que aprender a sobrevivir. La historia, por supuesto, acaba bien. Es lo que tienen los cuentos. La de Amadeo, en cambio, es desoladora. Para él no es fácil contarla, porque la cripta, donde guarda su secreto, es honda y sombría. De los 3 niños de la foto, el que aparece al fondo, el más mayor, es su hermano Antonio. En la foto tiene 12 años. Antonio, a finales de los 80, vio la imagen publicada en un periódico catalán y llamó a la redacción diciendo: «Nosotros somos esos». Pero la cosa no trascendió. La niña que aparece en primer plano es su hermana Alicia, de 7 años. Junto a ella va Mariano, el padre de los chiquillos. Amadeo, que en la imagen tiene 5 años, no sabe quién es el hombre que va con él de la mano. Como era extranjero, siempre pensó que sería de las brigadas internacionales. El éxodo de la familia viene de atrás, de cuando los aviones italianos asediaban su pueblo, Monzón. Su padre, por aquel entonces, trabajaba en la azucarera y tenía la misión de encender la sirena cada vez que había un ataque. Su madre, Pilar, pensaba que era mejor salir a campo abierto cuando caían las bombas. Un día, acababa Mariano de encender la sirena cuando Pilar, junto con otras familias del pueblo, alejó a sus hijos de las casas. Entonces se da cuenta de que no ha cogido el dedal para coser y manda a su hijo mayor, Antonio, a casa a buscarlo. Al poco de irse el niño, empiezan a llover bombas. Una cae sobre el grupo. Pilar se arroja sobre Amadeo y lo cubre para protegerlo del impacto. Otra mujer hace lo mismo con su hermana. Así sobrevivimos, dice Amadeo, entre sus cuerpos. Ninguna de las mujeres se salva. A la madre de los niños, con el vientre socavado, la llevan al hospital de Lleida, donde muere 15 días después entre horribles gritos de dolor. A Amadeo la bomba le arranca media pierna izquierda, a Alicia, su hermana, la pierna izquierda entera. Antonio, el mayor, se salva por un dedal. Esto ocurrió el 20 de noviembre de 1937. Mariano decide irse de Monzón con sus hijos. El drama para la familia Gracia está empezando a adquirir dimensiones inasumibles. Durante algún tiempo los 4 se refugian en La Garriga, donde Mariano trabaja como jardinero en la Fundación Negrín, pero cuando la derrota es inminente, él y sus 3 hijos, siguiendo una caravana de refugiados, cruzan la frontera por el Collado de Ares. Una vez allí, se resguardan en un establo en ruinas cerca de Prats de Molló, ya en suelo francés. El padre no se atreve a bajar al pueblo,
porque tiene miedo de que lo separen de sus hijos. Es entonces cuando el extranjero de la foto aparece en la historia. Aunque en la imagen no se aprecia bien, el extranjero también es cojo. Al entrar en el establo y ver a Mariano con sus hijos, 2 de ellos mutilados, los convence de que vayan al pueblo, que allí van a estar mejor. Durante el camino, el hombre se muestra afable y trata de que los niños se evadan, cuenta chistes y consigue que Antonio, el más mayor, se ría. Y es justo cuando están entrando en el pueblo, caminando en fila, cuando el fotógrafo Roger Violet de la Ilustración les hace una foto que va a dar la vuelta al mundo. Durante la guerra civil hubo cientos de miles de niños en peligro. Muchos murieron de hambre o bajo las bombas. La táctica de acoso a la población civil por parte de los sublevados provocó escenas de muerte y destrucción como la desbandada de Málaga, los bombardeos de Guernica y Durango, el permanente asedio sobre Madrid o el acoso y hostigamiento al que fueron sometidos quienes trataban de alcanzar la frontera con lo poco que tenían. Carmen Conde, en un poema dedicado a los niños muertos por la guerra, escribe: «Deteneos, cañones, paraos, aviones, en mitad de vuestro inhóspito cielo. Callaos, ametralladoras. ¿No oís todos, máquinas y hombres, el llanto inmenso de todos los niños huérfanos del mundo?» El gobierno republicano y las asociaciones políticas, sociales y sindicales intentaron poner a salvo a miles de niños. En la retaguardia se crearon las colonias escolares para que los niños siguieran con sus clases lejos de la guerra. Palmira Pla, joven maestra republicana, tras recorrer varios pueblos pidiendo colaboración para las colonias, en un artículo de prensa dirigido a la opinión pública, dice: «Hay que evitar por todos los medios a nuestro alcance que los estragos físico-psicológicos latentes en un número extraordinario de niños lleguen a tomar forma. Hay que arrancarlos de las garras de esta plaga tenebrosa que amenaza nublar u oscurecer la nueva sociedad que amanece». Gracias a la acogida de algunos países, miles de niños fueron evacuados al extranjero con la idea de que regresaran al terminar la guerra. Unos 50.000 niños salieron de España entre 1936 y 1939. Cerca de 20.000 fueron a Francia, en torno a 5.000 a Bélgica, unos 4.000 a Inglaterra, cerca de 3.000 a la Unión Soviética, 800 a Suiza y 455 a México. Lejos de casa, perdidos en el confuso bosque de un mundo cada vez más violento, unos, los más inocentes, creyeron que estaban de vacaciones, y otros, los que ya tenían en los ojos la mirada fija y el estigma de la guerra, como Amadeo y sus hermanos en aquella foto de 1939, fueron plenamente conscientes de lo que pasaba. Muchos de aquellos niños nunca encontraron el camino de vuelta a casa. Los pájaros, como en el cuento, se habían comido las migas. En el año 2002, en pleno impulso memorialista, se estrena en TV3 Els nens perduts del franquisme, un documental dirigido por Montse Armengol y Ricard Bellis, que da lugar, un año más tarde y en colaboración con Ricard Villens, al libro homónimo Los niños perdidos del franquismo. Perdidos, dicen los autores en el prólogo, porque muchos murieron en trenes de mercancías que los trasladaban desde campos de concentración a cárceles. Perdidos, porque muchos murieron de frío, hambre y enfermedades. Perdidos, porque la educación que recibieron estaba destinada a privarles del futuro que sus padres querían para ellos. Perdidos, porque muchos aborrecieron la ideología de sus padres, aquellas ideas que los habían convertido en perdedores y a ellos en unos estigmatizados. Perdidos,
porque muchos desaparecieron, porque fueron entregados en adopciones irregulares, porque jamás volvieron a ver a sus familias. También en 2003, El País Semanal publica un monográfico sobre los exiliados del 39, en el que se incluye la historia de Amadeo Gracia, que por fin ha roto su silencio. El reportaje tiene un gran impacto. La redacción del periódico no para de recibir llamadas telefónicas, cartas y correos, uno de los cuales tiene como remitentes a Irene Suñer, miembro de la asociación Hijos e Hijas de Republicanos Españoles y Niños del Éxodo, y Marguerite Planel, presidenta del colectivo Prats Endavant. Gracias a ellas, Amadeo descubre que aquel extranjero que les ayudó en el establo, el que contaba chistes y tenía una pata de palo, se llamaba Thomas Cole. Por lo visto, nunca estuvo en las brigadas internacionales, aunque conocía bien la guerra porque había participado en la de 1914. El alcalde de Prats, de Molló, le dio un salvoconducto a su padre para que pudiera trabajar en Francia. Así la familia seguiría unida. Pero al final los temores de Mariano se cumplen. A él lo mandan a un campo de concentración y a sus hijos al castillo refugio de Causat. Año y medio después, Mariano fallece. Estábamos en un prado frente al castillo de Causat, en la zona de Bergerac, dice Amadeo. Yo cazaba grillos o algo similar. Se acercó mi hermano y me dijo: «Ya no verás nunca más a padre». Luego sentencia: «Se murió derrotado». Ausente Mariano, la familia española decidió repatriar a los niños. El viaje de vuelta fue terrible, solos, en un vagón infestado de piojos. Cuando llegaron a Monzón, la familia nada más quiso hacerse cargo de Antonio, que podía trabajar. Alicia y Amadeo, los inútiles, fueron llevados a un orfelinato, donde como hijos de los vencidos fueron maltratados y humillados. Allí pasaron 12 años marcados por el hambre y la miseria. Según Amadeo, los peores de su vida, peores que los de la guerra y el exilio. A los 18 años, Amadeo Gracia salió del orfelinato y entró a trabajar en la azucarera, aquella misma en la que su padre hacía sonar la sirena cada vez que venían los aviones de Franco. Francisca Aguirre también fue una niña en peligro. Cuando empezó la guerra tenía 5 años. En 1939, con 8 ya cumplidos, cruzó a Francia con su familia. Estuvieron allí 10 meses, pero pasaban tanta hambre que decidieron volver. Al regresar, su padre, Lorenzo Aguirre, que era pintor, fue encarcelado. Ella tenía 9. 2 años después, lo ejecutaron. A Francisca le faltaban días para cumplir 12. Su padre tuvo el sombrío honor de ser el último ajusticiado a garrote vil. Como no bastaba con matarlo, quitaron también su nombre de la enciclopedia Espasa. Querían borrarlo de la memoria. Francisca creció y fue poeta. En un poema de 1971 escribe: «Aquella infancia fue más bien triste. Ser niño en el 42 parecía imposible. Los hijos de los vencidos tuvieron que soportar el estigma de la derrota. Las hijas, además de eso, su condición de niñas. Aquellas niñas en hilera», dice Francisca, «que cantaban para espantar el hambre, son estas que escriben hoy poemas. Aquellas niñas que más tarde se fueron por la tierra, llevando en su equipaje la guerra y el exilio, el regreso y el miedo, la muerte y su mueca increíble». One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6
billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.